Ahora sí, grabar. Listo. Vamos a compartir pantalla. Bien, habíamos quedado. Práctico de hidrodinámica. Hemos llegado hasta resolver el ejercicio o el problema número 5, ¿sí? En donde nos planteaba el caso de una bomba, ¿sí? Intercalada en un circuito hidráulico, cuya tubería de aspiración tenía un diámetro de 200 milímetros y una tubería de impulsión de 150 milímetros, y que tanto en la sección 1 correspondiente a la tubería de aspiración y la sección 2, la tubería de impulsión, tenía conectado, ¿qué instrumento era el que tenía conectado entre 1 y 2 ahí? ¿Se acuerdan eso? ¿Qué es lo que tengo conectado entre 1 y 2? ¿Qué instrumento me Un dicen? barómetro de U en U. Manómetro diferencial. Manómetro diferencial. Un barómetro que dijo el compañero. ¿Qué hace el barómetro? ¿Mide qué cosa? ¿Presión o La no? presión La presión atmosférica. atmosférica. Exactamente, un instrumento que se basa en el experimento de Torricelli, ¿sí? Y mide exclusivamente, sirve para medir presión atmosférica. En este caso particular, como dicen los compañeros, un manómetro diferencial, los cuales a través de un líquido manométrico, ¿sí? Y los dos extremos conectados en dos puntos distintos de una cañería en la cual estoy, digamos, realizando una conducción de un fluido a presión en este caso, ¿sí? Puedo, en este caso secciones 1 y 2, y puedo determinar solamente el delta P. El P sub 2, digamos, mayor que P sub 1, que es lo que habían dado la lectura de simple observación del ejercicio sin haber, antes de realizar ningún cálculo. ¿Sí? Luego de eso, aplicamos la ecuación de Bernoulli, digamos, entre la entrada y la salida, más la parte correspondiente a la lectura propia del instrumento, y habíamos llegado a determinar que el valor correcto, en este caso de potencia, ¿sí? Que eran de 23,1 HP o 17,16 kilovatios. ¿Sí? Bien. Pasamos Ingeniero, entonces. esos Sí, manómetros ¿esos se siguen usando, esos diferenciales, los manómetros diferenciales, sí, en la sí, sí, actualidad? sí, sí. Sí, se utiliza, Porque, sí. Se utiliza más que todo como instrumento de campo, digamos, más que de laboratorio. En el laboratorio vas a utilizar más instrumentos, digamos, como los que tenemos instalados en el banco, y que si Dios quiere y podemos y la pandemia nos deja, vamos a poder hacer una práctica ahí, ¿sí? Vas a utilizar instrumentos de relojes, manómetros, ¿sí? Manómetros, digamos, que pueden ser digitales o analógicos. En el caso nuestro son los eh, que tenemos un caudalímetro digital, y tenemos el otro instrumento es un manómetro, digamos, analógico. Pero en términos generales, sí, sí, respondiendo a tu pregunta, sí se utilizan este tipo de instrumentos. gracias, porque yo he visto mucho más Bien. tubos pitot, pero con sensores electrónicos, ¿me entiendes? Algo así estaba viendo yo. ¿Sí? Sí, 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 o sí, sea, sí, sí. pero Bueno, ya cuando veamos después el próximo capítulo, creo que algo les mencionó el ingeniero, le vamos a mencionar lo que son las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, y en particular el ejemplo que había dado él, ¿no? El ingeniero Simón en la clase pasada, respecto a medición, ¿no es cierto?, para la aplicación de un estudio de modelos, digamos. Es decir, habrán escuchado ustedes hablar de lo que son los túneles de viento, ¿sí? Los túneles de viento son simulaciones, digamos, en elementos a escala, que pueden ser aviones, pueden ser vehículos para medir el coeficiente aerodinámico y demás, ¿sí? Todo realizado a modelos, a aviones a escala, a automóviles a escala, digamos, en donde necesito medir parámetros, entre eso velocidades y presiones, y para eso, bueno, me voy a valer de instrumentos. Entre ellos muchos que derivan de esto, ¿no? De las aplicaciones del listo, gracias.
Hola, 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 y volví. Hola, hola. Ahí se lo escucha, Sí, se lo profe. escucha. Ahí está, perdón, se había cortado. Bien, no sé si había alcanzado a completar tu respuesta, Sebastián, creo que me preguntabas, ¿no? Sí, 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 sí. Perfecto, Gracias. listo. Bueno, a ver. Ahí, Dante, al cortar, si quedaste como anfitrión, disculpa. Ahí, No me deja ahí ya. compartir pantalla, Minuto. por favor. Sigue grabando, ¿no es cierto? La clase, sí. Sí, sigue grabando. Bien. Entonces, lo que nos queda ahora, continuar con el problema número 6. ¿Qué nos dice? A ver, ¿alguna voz femenina que quiera leer? Me parece que soy la única, profe. A ver, dale, tía, a Bueno, ver, adelante. calcular, despreciando las pérdidas, la potencia que desarrolla la turbina hidráulica TH de la Ujú, figura. Expresar la ujú. potencia en CB. Perfecto, muy bien. ¿Qué es lo que tenemos ahora? De nuevo, tenemos un elemento, una máquina, ¿sí? Una máquina hidráulica. Las máquinas hidráulicas pueden ser de dos tipos, o una bomba, como en el caso anterior, o como en este caso, una turbina hidráulica. La turbina hidráulica está representada en el dibujo ahí, ¿sí? En lo que acabo de marcar. Esa turbina hidráulica tiene una tubería de entrada o tubería de, sí, tubería de ingreso a la turbina, ¿sí? Que ya vamos a ver en su momento cómo es que tiene el nombre en particular, ¿sí? Esto sería la parte de entrada, por eso justo acá el autor coloca, ¿no es cierto?, una sección E, si ustedes se fijan, ¿sí? Justo a la entrada de la misma. Y bueno, y después tiene lo que es el desagüe de la turbina, o la salida, todo esto que tengo hacia la derecha, de la turbina derecha. Como secciones características voy a tener S como salida, justo a la salida de la turbina, ¿sí? Y voy a tener una sección 3, que es un desagüe a la atmósfera, ¿de quién? Del agua, luego de haberle extraído, luego de haberle extraído la energía hidráulica, ¿sí? Por la boquilla 3 voy a producir el desagüe, ¿sí?, a la atmósfera. Fíjense las cotas que me aparecen. Voy a tener aquí una cota, ¿sí? De la boquilla, digamos, de desagüe se encuentra, tiene un diámetro de 100 milímetros y se encuentra localizada a una cota de 6 metros sobre algún nivel de referencia que tengo, ¿sí? El diámetro de salida de la tubería de salida es de 300 milímetros. En la sección S me dan los datos de las presiones, ¿sí? En este caso, con un vacuómetro está midiendo 200 torricelli directamente en la salida, mientras que en la entrada, en la sección de entrada, tengo una presión de 3,5 bar, ¿sí? Siendo su diámetro 200 milímetros y estando el eje de la bomba, ¿sí?, a una cota de 45 metros, ¿sí? Bien, ¿qué tengo que hacer en este caso? Me pide calcular la potencia. Yo sé que la potencia hidráulica, ¿cómo era la fórmula? Potencia hidráulica. ¿Recuerdan? ¿Era esta fórmula o no? Sí, sí, esa era. Q por ρ por G por el H, ¿sí? El H de la máquina hidráulica que me esté entregando esta potencia, ¿sí? Que en este caso, ¿qué máquina hidráulica esté aportando o esté restando potencia hidráulica? Recuerden el tema de los signos, ¿no? En el caso de las bombas, le va a aportar potencia hidráulica a un fluido, ¿sí?, en movimiento. Mientras que una turbina hidráulica le va a restar potencia. En este caso, la potencia hidráulica se la va a suministrar
va a haber una transferencia de energía desde el fluido hacia la máquina, en este caso una turbina, y va a adquirir en este caso un valor determinado de potencia hidráulica en esa turbina, y es lo que nos pide el problema que hagamos, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos en este caso? Fíjense que tenemos prácticamente 3 secciones de estudio, una entrada, una salida y una sección 3, ¿sí? Por ejemplo, supongamos de que vamos a plantear la ecuación de Bernoulli entre S, que es la salida de la turbina, y el desagüe 3. ¿Qué pasa si yo planteo, qué me va a decir la ecuación de Bernoulli entre S y 3? En términos generales, que la energía, ¿sí? Que la energía total en la sección S, ¿cómo tiene que ser respecto de la energía total del fluido en la sección 3? Igual. Igual. Eso viene a raíz de no considerar pérdidas, ¿sí? Si no, tendría que descontarlas, ¿está bien? Entre esas secciones de control. Entonces estoy analizando o planteando Bernoulli entre S y 3 desde el punto de vista ideal. Entonces, ¿cómo sería en fórmulas esto? A ver, ¿cómo sería la energía total en S? Los escucho. La energía total de un fluido la mido a través de ¿cuántos términos? P sub S sobre 2 sobre rho por G, Bien, más ZS, bien. B sub S al cuadrado sobre 2G. La energía total de un fluido yo la mido a través de 3 términos. Altura de presión, altura posicional o geodésica, y finalmente su altura de velocidad o altura cinética. Siempre hablando en términos de la segunda expresión, en términos de altura equivalente, ¿sí? Esa energía total del fluido en la sección S tiene que ser como si no tengo pérdidas, y tiene que ser igual a la energía con la cual el fluido llega a 3, en forma de que de P sub 3 rho por G más Z3 más B sub 3 cuadrado sobre 2G. Energía total del fluido en la sección 3. Energía total del fluido en la sección S. ¿Qué particularidades me presenta en este caso? Esa expresión. Fíjense. ¿Qué pasa con, por ejemplo, qué pasa P sub con, 3, por ejemplo, 0. ¿cuál sería 0, perdón? P sub 3. Ajá, ¿por qué? Está abierta la atmósfera y la presión relativa va a ser 0. Bien, perfecto, muy bien. Excelente. Quiere decir entonces que, en este caso particular, yo podría averiguar, ¿no es cierto? Fíjense, P sub S, vamos con este término de acá. Cuenta auxiliar, P sub S sobre rho por G. ¿Tengo el dato de la P sub S, la presión en la sección S? Sí. ¿Cuánto vale? Los 200 torricelli serían. Exactamente. Ahora yo les pregunto, ¿los 200 torricelli es así? ¿O es apropiado hablar que P sub S es igual a 200 torricelli? ¿Cuál de las dos expresiones? ¿La de la izquierda o derecha es la correcta? ¿Qué es esto de acá? Altura de presión. Es una altura. Recuerden que al hablar de 200 torricelli, ¿qué decimos? 200 torricelli son 200 milímetros de mercurio. 0,2 metros de mercurio. Por lo tanto, decir que tengo 200 torricelli, o decir, mejor dicho, que P sub S, vamos a copiar acá para que no se les corte después P sub S sobre rho por G es 0,2 metros por
la densidad relativa del mercurio, que es 13,6, ¿sí? Y en este caso, sí, la altura de presión en la sección S, ¿sí? Lo correcto y apropiado es decir que tiene una altura de 2,72 metros. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entendió? Eso ya lo vimos directamente cuando vimos hidrostática, ¿no? Convertir los Torricelli en la altura de presión. Listo, ya tenemos encontrado el valor de la altura de presión. ¿Y conozco a ZS? La posición geodésica de la sección S. Sí. Sí lo conozco, es dato. ¿Mm? El Z3 lo conozco, sí lo conozco. ¿Sí? Que es este de acá. Esto es Z3. ¿Sí? Conozco la velocidad en el punto 3. Esto de acá, ¿lo conozco? No lo conozco, no lo tengo como dato. Y tampoco tengo la velocidad en la sección S. ¿Mm? Quiere decir que en términos generales esta es una ecuación con ¿cuántas incógnitas? Con 2. Con 2 incógnitas. ¿Y qué me dice doña matemática de ese tipo de ecuación? Tengo que encontrar, al menos para resolver esto, tengo que encontrar un sistema que sea de 2 ecuaciones con 2 incógnitas para poder resolverlo, ¿sí? Agregar otra ecuación más. ¿Y qué otra ecuación puedo plantear que contenga alguna de las incógnitas estas de acá? ¿Qué sería? ¿Cuál La era de la con- otra ecuación que decíamos? la de continuidad. Ajá, exactamente. Siempre la que me va a auxiliar a mí, en estos casos, va a ser la ecuación de continuidad. ¿Mm? ¿Y qué me dice la ecuación de continuidad? Por ejemplo, que el caudal es igual, por ejemplo, como yo estoy analizando en la sección 3 y en la sección S, que el caudal es, en la caudal es A3 por B3 y es AS por BS. ¿Sí? Pi por D3, pi por diámetro cuadrado sobre 4 por B3 igual a pi por diámetro S al cuadrado sobre 4 por BS. Pi con pi, 4 con 4. ¿Y acá qué relación me queda? ¿Mm? Que, por ejemplo, si yo despejo B sub S, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? B sub S va a ser D sub 3 sobre D sub S todo el cuadrado por B sub 3. Bien, llego a esa relación, ¿sí? ¿Y qué hago con esa relación? Yo a partir de ahí tengo la relación que existen. Ahora sí, yo entre A y B ya me aparecen las dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas, porque al diámetro yo lo conozco y al diámetro este lo conozco. Entonces aquí me aparece incógnita, incógnita, y ahora sí, estoy en condiciones de decir que he llegado a establecer dos ecuaciones con dos incógnitas, que eso sí, desde el punto de vista matemático, ya tiene solución, que sería, por ejemplo, despejar, ¿no es cierto? Poner a B sub 3 en función de B sub S, como pusimos recién, reemplazar en una de las ecuaciones y ver qué nos da, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Habiendo encontrado esta relación que B sub S igual a D sub 3 sobre D sub S al cuadrado sobre B sub 3, ¿sí? Vamos a reemplazar directamente en la ecuación esta en A. ¿Y qué nos queda? Nos queda P sub S sobre ρ por G, este valor de acá yo ya lo encontré, que valía ¿cuánto? 2,72 metros, el primer término. Más ZS, ¿cuánto vale ZS? Y ZS vale 45 metros. Vamos con el otro más B sub S cuadrado sobre 2G. ¿Mm? ¿Cuánto vale B sub S cuadrado sobre 2G?
Y no, en todo caso, b sub s cuadrado sobre 2g lo ponemos así según el valor encontrado, ¿no? Que vale d sub 3 sobre d sub s a la cuarta por b sub 3 cuadrado. ¿Qué hice ahí? Reemplacé el valor de b sub s cuadrado, todo sobre 2 por 9,81. Igual a Z3, que vale Z3 cota de 6 metros. 6 por, en este caso, perdón, más b sub 3 cuadrado sobre 2g. Fíjense entonces que en ese caso me ha quedado en relación de b sub 3 la expresión a. Si nosotros acá a su vez hacemos d sub 3 sobre d sub 5, ¿cuánto vale d sub 3? D sub 3 vale 100 milímetros, o sea 0,1 metro dividido en d sub s, que vale 0,3. 100 y 300 milímetros. Perfecto. Si yo despejo, trabajo matemáticamente toda esta expresión y todo demás, voy a llegar a encontrar para b sub 3 el valor de 28,84 metros por segundo. Una vez encontrado ese valor, en la ecuación, reemplazo en la ecuación B y puedo obtener el valor de B sub S, ¿sí? Como que, como diámetro 3, que es 0,1, sobre diámetro S, que es 0,3, elevado al cuadrado por los 28,84 metros que acaban de encontrar. Por lo tanto, B sub S va a ser igual a 2,98 metros por segundo. Listo, encontré entonces la velocidad en la sección 3 y la velocidad en la sección S. Yo teniendo estos valores, cualquiera de los dos, puedo encontrar uno de los elementos que me hace falta para calcular, ¿sí? Porque acá el caudal es incógnita para averiguar la potencia, el ρ lo conozco, que es la densidad del agua, ¿no es cierto? Una turbina hidráulica. El G lo conozco, es una constante, y en este caso el H de la turbina es la otra incógnita que yo tengo para averiguar la potencia. Para ir y averiguar el caudal, yo podría decir que habiendo aplicado la ecuación de continuidad, no solamente encontré los valores de velocidad, sino que ahora yo puedo encontrar, ¿no es cierto?, el valor de caudal haciendo, ¿qué cosa? Aplicando directamente la ecuación de continuidad, por ejemplo, en la sección 3. Retomando esta expresión C, que dice que el caudal es A3 por B3, ¿sí? Pi por diámetro en la sección 3 al cuadrado sobre 4 por B3, que yo ya lo encontré, este lo tengo, al diámetro yo ya lo tengo, por lo tanto puedo averiguar el caudal, ¿sí? Reemplazo pi por diámetro 3, que el diámetro en la sección 3 de salida es de 0,1 metro, 0,1 cuadrado sobre 4 por el valor de B sub 3 encontrado, que es 28,84 metros por segundo, voy a obtener para el valor de caudal un valor de 0,2 metros cúbicos por segundo. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien, profe. Fíjense que venimos aplicando. Primero, Bernoulli, que ya lo tenemos que tener más o menos ya bien presente la ecuación. Luego, continuidad, y todo lo demás es pasos matemáticos, ¿sí? Bien, encontramos el caudal. Ya tengo el primer elemento entonces de mi fórmula. O sea, este ya dejó de ser una incógnita y ya lo acabo de encontrar. Este ya tengo. ¿Y qué me queda encontrar de la fórmula entonces? Nada más. Para calcular la potencia. H.
Exactamente, el H de la bomba. ¿Y cómo averiguo el H de la bomba? Este ya lo tengo. ¿Cómo averiguo el H de la bomba? ¿Qué se les ocurre ahí? Aplico Bernoulli entre E y S. Ajá, aplico Bernoulli entre E y S. ¿Están todos de acuerdo? No dicen nada, no quieren ni jugar. Sí, Bueno, profe. ¿Por qué? bien. ¿Por En qué este- lo aplicarían? ¿Por qué? Está bien eso. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque entre E y S hay una turbina que absorbe energía del fluido. Claro. Igual a mí me queda la duda que en el enunciado dice despreciando las pérdidas. Eso solamente se tendría en cuenta para cuando aplicamos la fórmula de caudal. A ver, vamos un poquito para atrás, para no escribirla de nuevo, si no la cortamos y la traemos. A ver, no hay problema. A ver, déjame ver esto, pías. Por acá la teníamos. Ecuación. Acá está, de nuevo. ¿Qué era eso de ahí, los recuadrados en naranja? ¿Qué habíamos visto? ¿Cómo se llamaba? Ecuación de Bernoulli generalizada. Generalizada, ¿sí? La generalizada. ¿Qué me decía de nuevo la ecuación de Bernoulli generalizada? Vamos, mira. Esto de acá, ¿qué era? Energía, volvemos al dibujito ahí, ¿no? Eso se Sí, corresponde sí. al dibujo de arriba. Yo tenía un fluido de izquierda a derecha, primero pasaba por la sección 1 y luego se desplazaba en dirección hacia la sección 2. ¿Qué me dice? Que la energía total del fluido al atravesar la sección 1, menos las pérdidas que pudiera llegar a tener el fluido para ir de 1 a 2, menos las pérdidas, más la posible bomba que pudiera llegar a tener entre 1 y 2, menos la posible turbina o las turbinas o sumatoria de turbinas que tuviera entre 1 y 2, tiene que ser igual a la energía con la cual el fluido va a llegar finalmente, la energía total del fluido al atravesar la sección 2. Bien. Si Ahora, no, sí, sí, no, ahora entiendo que es como que lo que provoca, digamos, el efecto de la turbina, a pesar de que es como una pérdida de energía, o así lo veo yo. No sé si lo estoy sí, interpretando bien. sí, No, no entra dentro del cúmulo, digamos, de lo que sería el de primer las término de la... pérdidas. Claro, Claro, claro. Por un lado estarían las pérdidas que vos la vas a considerar, el HR12 negativo, lo vas a considerar dependiendo que el problema te diga, despréciense las pérdidas o las pérdidas son de tal valor o, como vamos a ver más adelante, vamos a ver las herramientas que puedo llegar a tener para yo poder calcular las pérdidas. ¿Sí? Eso por un lado. Después está el análisis de que si en el trayecto en consideración, en análisis, digamos, tengo o no turbina y tengo o no bomba. Eso es cuenta aparte. listo, profe. ¿Sí? Sí, ahora se me aclaró la Perfecto. duda, gracias. Perfecto. Y el signo menos en las turbinas no obedece a pérdida, ¿no? O sea, la naturaleza es distinta. La naturaleza es distinta, ya la vamos a ver bien, pero el signo bien menos, y así como el más, viene de que la energía es un escalar. Por lo tanto, tiene un signo positivo o negativo ese escalar. Bien, si es una bomba, si vos sos fluido, por ejemplo, si vos sos agua y vas desde 1 a 2, como dice el ingeniero, y encuentras una bomba, vos como fluido vas a tomar energía, vas a tener más energía. Entonces hay que sumarte la energía que traías a la que te entrega la bomba. Y si en el trayecto encuentras una turbina, lo que va a hacer esa máquina es absorberte la energía que vos tienes. Por eso le pones el signo menos. Pero no confundir con pérdida. Si bien los dos son signos menos, las naturalezas son completamente distintas. Ya las vamos a analizar. ¿Se aclara un poco? Sí, profe. A mí se me aclaró Bueno, bastante. Perfecto, buenísimo. Quiere decir entonces que con lo que había dicho el compañero anteriormente ante la pregunta de cómo podemos averiguar el H de la bomba, el H, perdón, de la turbina en este caso, es como dice el compañero, es decir, podemos considerar, por ejemplo,
de todo el sistema, solamente la sección de entrada y la salida, y aplicar, en ese caso, Bernoulli, ¿sí? Entre E y S. Como yo en el medio de E y S tengo una turbina, ¿sí? Pues bien, eso me da un indicio de que puedo aplicar Bernoulli y averiguar el H de la turbina. ¿Cómo sería en este caso entonces Bernoulli entre E y S? Que es lo que vamos a poner acá. Paso siguiente. Bernoulli entre la sección de entrada de la turbina y la sección de salida de la misma. ¿Se animan a irme dictando? ¿Te animás, Pia, a dictarme lo que es el Bernoulli entre E y S de la figura? Martín, Sí, Dante. si lo puedes cortar al dibujito, me parece que pedagógicamente Bien, va a ayudar bastante, y pegarlo abajo para de que nuevo, vean bien. la energía de E, la energía de S y la energía de T. Discúlpame que te haga laburar. No, está bien. No, dale, Aprovecharla. Ahí está. estamos para eso, no hay problema. Bien. Bernoulli entre E y S. ¿Te animás, Pía? Te ayudamos, ¿eh? No te hagas Sí, problema. sí, sería la presión en E sobre Sí, ρ por G, perfecto. Bien. más la altura geodésica en E, De E, perfecto. Está bien, muy bien. por la velocidad, más la velocidad en E al cuadrado sobre 2 por Sí, G, y ahí sería perfecto, listo. menos Ajá. Sí, la turbina, digamos, el valor de la energía de la turbina. perfecto. Menos el H de la turbina hidráulica, si quieres lo ponemos así, ¿no es cierto? Sí, y Bueno, eso es igual a la energía total claro, en S. claro, de nuevo. Tendría que agregar en esto, si aplico la generalizada, corresponde que yo ponga HRES. Claro, ahí ya no, porque el enunciado dice que el Claro, principal es pérdida. exactamente. ¿Y qué pasa si y en la generalizada tengo alguna bomba intercalada entre E y S? No, No, o sea que este directamente ni. ¿Sí? Bien, todo eso tiene que ser igual a ¿qué? tiene que ser igual a la presión en S ¿Sí? sobre ρ por G Sobre más rho la... por G, Ujú. la posicional, la energía posicional geodésica en S. Más la velocidad en S al Ujú, cuadrado sobre 2 por G. perfecto. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, súper claro. Buenísimo, listo. Esta es mi incógnita. Ahora, ¿por qué? Porque de nuevo, retomemos la ecuación. Es lo último que me está faltando a mí para encontrar, ¿no es cierto?, del valor de la potencia que me pide acá. Listo. Despejo. El H de la turbina hidráulica que va a ser igual a P sub E sobre ρ por G más ZE más B sub E cuadrado sobre 2G. Energía total de entrada menos la energía total de salida. Y fíjate acá, ¿no? El H de la turbina va a ser el balance energético entre de lo que entra como energía menos lo que sale como energía. Lo que tengo en la S, en la salida. Ahí se ve clarito en esa fórmula también. Bien. Ahora esta, ¿qué tengo? La P sub E sobre ρ por G. Vamos por este término. ¿Tengo el dato de la presión en la sección E? Sí, sí lo tengo. Está acá. Este de acá. ¿Tengo la presión en la salida? Sí, lo tengo. ¿Tengo la cota ZE? Sí, lo tengo. ¿Tengo la cota ZS? Sí, lo tengo. ¿Y qué pasa con ZE y ZS? Se cancela. Tengo la particularidad en este caso, ¿no es cierto? Que Z es igual a ZS, por ser, digamos, horizontal, el eje este. Bien, este se cancela con este. ¿Y qué pasa con las velocidades? La V sub E la tengo.
No, lo que yo encontré es la B sub 3 y la B sub S. ¿Sí? En esta en particular, por ahora, la B sub B no la tengo. Sí tengo la B sub S. ¿Sí? Pero yo la puedo encontrar a la B sub B para decir que yo ya tengo todos los datos. Este es dato, este es dato. ¿Cómo harían ustedes para encontrar, por ejemplo, B sub B? Y ya tener todos los elementos para calcular el H. Es lo único que me está faltando. ¿Qué se les ocurre? La velocidad en la sección E. Con la ecuación de continuidad. Ajá, ¿aplicado en dónde? ¿Entre qué secciones? Entre E y S. Perfecto, excelente. ¿Y cómo te quedaría? No sé quién habla. ¿Cómo es tu nombre? No te puedo ver porque estoy compartiendo. Ajá. Tocona, ¿te animas a decir cómo quedaría continuidad entre E y S? La velocidad en E igual a la área E es igual a la velocidad en S por el área S. Sería AE por B sub B, AS por B sub S. Corregime si es así. Sí. Perfecto. Bien. Pi diámetro en E al cuadrado sobre 4 por B sub B igual a pi diámetro en S cuadrado sobre 4 por B sub S. Pi y 4 con 4. Entonces me queda una relación ahí que dice que, ¿cuál es la incógnita? La B sub B, de espejo B sub B. B sub B ¿qué va a ser igual? A D sub S sobre D sub E todo el cuadrado multiplicando a B sub S. ¿Cuánto vale el D sub S? El diámetro en la sección S y vale 300 milímetros, o sea, 0,3 metros, ¿sí? Mientras que el diámetro en la sección E vale 0,2. Todo eso al cuadrado por B sub S, que yo ya la encontré anteriormente, que vale, lo tengo acá, 2,98. Haciendo esa cuenta, me da que la B sub E es 6,7 metros por segundo. Bien. Yo ahora voy a hacer otra cosa. A los efectos pedagógicos voy a hacer esta misma expresión que yo tengo acá. ¿Sí? La voy a acomodar, ¿sí? En tres términos. Altura de presión, más altura geodésica o posicional, en este caso no, que sería 0, ¿sí? Y directamente en el término de la altura de velocidades. ¿Cómo me quedaría? P sub E menos P sub S sobre ρ por G. Todo eso directamente más la B sub E cuadrado menos B sub S cuadrado todo sobre 2G. Esto es altura de presión y esto era altura dinámica o de velocidad o cinética. Altura cinética. P sub E sobre ρ por G. Esto de acá. ¿Qué datos tengo de la entrada? ¿Qué me dice? ¿Que vale cuánto? En entrada dice que la presión, si vemos el dibujo, vale 3,5 bar. ¿Lo ven a eso? Sí, profesor. 3,5. Como está en bar, ¿cuánto sería para expresarlo en unidades del SI? ¿Cómo me quedaría? ¿Cuál es el factor? Por 10 a la 5. Perfecto, muy bien. Recuerden que el bar es una unidad muy pequeña, ¿sí? Y el pascal, digamos, es una unidad más grande. El factor de conversión es 10 a la 5. Perfecto. Eso que yo puse ahí es el valor de P dividido en ρ, que es 1000 por 9,81. Lo vamos a poner así. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa con el otro término? El P sub S. ¿Qué tengo del P sub S sobre ρ por G? Yo tengo
menos, ¿cuánto vale P sub S sobre Rho por G? Y yo ya lo tengo, el P sub S sobre Rho por G. ¿Se acuerdan que es lo primero que había averiguado? P sub S sobre Rho por G, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos averiguado y vale 2,72 metros. Ese es ya directamente la altura de presión en la sección S. O sea que esto de acá es de color así azul. ¿Lo ven a eso? Sí. Perfecto. Bien. ¿Qué me está quedando? Me está quedando, esto es altura de presión. El más que me separa respecto de la altura cinética o de velocidad. ¿Cuánto vale el B sub E? El B sub E, yo ya lo había averiguado, ¿no es cierto? Sí, vale 6,7 al cuadrado menos B sub S, 2,98 al cuadrado, todo sobre 2 por 9,81. HT de H igual. ¿Cuánto vale? Ustedes que tienen calculador, porque yo lo tengo de otra manera. Díganme, el primer corchete, ¿cuánto les da? La altura de presión. Debería darle 30 y pico. 32,96 Bien, ¿y qué unidad tiene esto? La altura de presión. metros. Metros, exactamente. Bien. Bueno, y el segundo de los corchetes, correspondiente a la altura cinética, ¿cuánto es? ¿1,83? Bien. $32,96 más 1,83 les da 34,79. Bueno, supónganse entonces que el H de la turbina hidráulica, el valor es 34,79 metros. Fíjense ustedes, quiero que nos concentremos en esto. Del valor total de la altura del 100% de esto, el mayor porcentaje lo tiene la turbina en forma de ¿qué energía? Fíjense los valores. ¿Cuál es el valor más alto que tiene? ¿La altura de presión o la altura cinética? La depresión. Quiere decir que yo muy aproximadamente, yo puedo decir que es directamente 32,96. Si yo digo esto, y estoy con un error muy pequeño. Entonces, fíjense como la mayor parte de la energía, ¿sí?, absorbida por la turbina hidráulica es, en términos generales, ¿no es cierto?, un gran porcentaje es en forma de altura de presión. Y el resto como altura cinética. ¿Por qué? Porque ya vimos que la otra término, que es la altura geodésica posicional, en este caso entre la entrada y la salida, que es lo que estamos analizando, tiene un aporte de 0, digamos. Si yo hago la relación 32,96 dividido en 34,79, y yo digo que tengo un 94,7. Acá yo tengo un 95% prácticamente, un 95% de la energía total de la turbina la tengo en forma de altura de presión. Mientras que tan solo un 5% restante lo tengo ¿en qué? En forma de
altura cinética o de velocidad. ¿Se alcanza a ver eso? Quiere decir entonces que si a mí me toca hacer una prueba, un ensayo, algo, digamos, un cálculo así rápido y estoy en el campo y no tengo muchos instrumentos y demás, yo muy rápidamente teniendo un metro, una cinta métrica, ¿sí? Y teniendo unos instrumentos, digamos, suponiendo que yo tengo los instrumentos conectados, que normalmente lo tienen en la entrada y la salida de la turbina, a partir de la lectura de esos instrumentos y solamente calculando lo que es la altura de presión, ¿sí? Yo puedo tener con gran aproximación, con tan solo un error del 5%, puedo tener, ¿no es cierto?, un valor rápido y aproximado de la potencia de esa turbina. Puedo conocer el H y por ende puedo conociendo el caudal, puedo conocer la potencia de la turbina. ¿Se ve más o menos el criterio? Sí, profe. Se entiende. Perfecto. Quiere decir entonces que habiendo calculado el valor total del 100%, yo ahora es lo único que me faltaba para aplicar ya directamente lo que me pide el problema, que es calcular la potencia hidráulica de la turbina. Q por ρ por G por el H de la turbina hidráulica. El caudal, ¿cuánto valía? Y el caudal, yo lo había averiguado, ¿en dónde? En la sección 3, ¿sí? Y vale 0,2 metros. 0,2 metros cúbicos por segundo, sí. Como es una turbina hidráulica, el fluido considerado en este caso es agua, con un ρ de 1000, la constante gravitacional 9,81, y el H de la turbina, que es de 34,79 metros. ¿Cuánto les da ese valor? Me da 68.257,9. 68.257 vatios, o 68,25 kilovatios. Pero en realidad, volviendo al enunciado del problema, ¿qué me pide? Que lo exprese a la potencia hidráulica de la turbina, en CV. ¿Cuál es la relación? P igual 68.257 vatios, ¿sí? La relación que yo tengo para sacarlo en CV es que un CV equivale a 736 vatios. Vatio con vatio se me va y me queda directamente eso dividido en 736. 92,74. Perfecto. Listo. ¿Sí? 92,7 CV. Bien. Resuelto el problema. ¿Alguna pregunta? Podemos continuar entonces. Vamos con el 7 y vemos si lo terminamos hoy el práctico. A ver. No creo, nos quedan bastantes ejercicios todavía. Sigamos. El lunes estaríamos terminando, porque es bueno que lo hagamos Sí. a todo. Sí, es importante fijar los conceptos estos para poder seguir avanzando. No hay problema, de mi parte no hay problema. Listo, por una turbina hidráulica. Acá vamos a acostumbrarnos, como ya sé, en función de la complejidad de los problemas que vamos a ir tratando, conviene, más que todo en fíjense que a diferencia de los otros, no tengo un esquema, ¿sí? No tengo un esquema, sino que es un problema de los que llamo yo relatados, ¿sí? Conviene en esos casos, para ir teniendo un cierto orden, anotar a medida que uno va leyendo lo que es el enunciado, una lista de datos, ¿sí? Con los datos que me va aportando. Por ejemplo,
Dice, por una turbina hidráulica. Yo sé que en este caso tengo una turbina hidráulica presente en el sistema, ¿sí? Dice que circula un caudal de 3 metros cúbicos por segundo. A la entrada de la turbina, en la tubería forzada, ¿sí? A la entrada de la tubería forzada de 1 metro de diámetro, como es a la entrada de la turbina, yo puedo poner phi sub E o D sub E, como quieran, ¿sí? Diámetro de entrada igual a 1 metro. Y dice que en esa entrada hay un manómetro que está conectado y que marca una presión de 3,5 bar. Yo puedo poner en este caso que la presión detectada a la entrada de esa turbina hidráulica, ¿no es cierto?, es 3,5 bar. Luego, a la salida de la turbina en la tubería de 1,5 metros de diámetro, o sea que a la salida, sub S, el diámetro de salida de la turbina hidráulica es de 1,5 metros de diámetro. Y tengo conectado un vacuómetro. ¿Para qué servía el vacuómetro? ¿Para medir qué cosa? Presiones por debajo de la atmosférica. Perfecto, o sea, presiones relativas, ¿cómo? Negativo. Perfecto, muy bien. Un vacuómetro marca una presión de 150 torricelli por debajo de la presión atmosférica. Todo eso me está refiriendo o habla de la salida. Quiere decir que la P sub S, la presión de salida de esa turbina hidráulica, es 150 torricelli con signo negativo. Ahí me dice el tipo onda caballo blanco de San Martín, ¿no? ¿De qué color el caballo blanco? Porque me habla de 150 torricelli, me habla de vacuómetro, que eso, como dice la compañera, ya me da idea del instrumento que está destinado a medir presiones relativas negativas. Y por otro lado me habla, el otro indicio que me da es de que por debajo de la presión atmosférica. ¿Sí? O sea que ahí ya, de nuevo, me está reforzando la idea de que estoy ante una presión relativa negativa. Por eso sí. Bien, sigamos. La salida de la turbina se encuentra 5 metros más baja que la entrada. Volvemos al dibujito. La salida de la turbina se encuentra 5 metros más bajo que la entrada. Más o menos para que se armen un esquema en la cabeza. ¿Sí? Bien, el desagüe sería, ahí le está hablando del desagüe. 5 metros, ¿sí? Por debajo. Fíjense acá. En este caso, la Z, la Z de salida, lo vamos a poner así, después lo vamos a poner en fórmula. Se encuentra, lo vamos a resumir, 5 metros abajo de ¿quién? De ZE. ¿Sí? Eso que puse ahí, esto de acá. Bien, continuemos. La altura perdida, fíjense acá, la altura perdida por rozamientos entre la entrada y la salida asciende a 10 metros. ¿Qué les parece? ¿Cómo puedo resumir esa oración acá en la lista de datos mía? La altura perdida por rozamiento entre la entrada y la salida asciende a 10 metros. HR1R2. HR, que es pérdida, ¿entre qué secciones estás controlando vos? R2. Entre entre la entrada y la claro, salida claro. de la turbina. ¿Sí? Te dice entonces que el valor de esa HR, de esas pérdidas entre E y S, ¿cuánto vale? 10 metros. 10 metros. Quiere decir que vos al problema, eso te da indicio a vos que del problema vos lo vas a analizar no desde el punto de vista ideal. ¿Por qué? Porque ya estás incluyendo y considerando pérdidas. ¿Sí? Bien. ¿Y qué te pide entonces? Calcular la potencia suministrada por la turbina despreciando todas las demás pérdidas. Potencia igual a incógnita y te pide que la expreses en CB. Ese es el listado de datos luego de haber leído, ¿no es cierto?, el enunciado. ¿Está?
Bien, de nuevo, acá es mucho más sencillo porque solamente está analizando la entrada y la salida de la turbina. Primer paso, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? De nuevo, si yo quisiera calcular de entrada lo que me pide, yo sé que la fórmula a aplicar es P igual a Q por Rho por G por el H de la turbina. Tengo el caudal, me fijo en la lista de datos. ¿Lo tengo? Sí, vale 3 metros cúbicos por segundo. Tengo el Rho y supongo que es una turbina hidráulica, una turbina que transporta, digamos, que está conectado en un circuito con agua, una constante gravitacional. ¿Y qué es la única incógnita que yo tengo de la fórmula? El H. ¿Cómo puedo encontrar H? Haciendo Bernoulli Ajá, Bernoulli entre. entre E y S. Perfecto, muy bien. P sub E sobre Rho por G más ZE más B sub E cuadrado 2G. Energía total del fluido en la sección E. Tengo en mente la ecuación generalizada de Bernoulli. ¿Qué sigue? ¿Qué coloco? Menos 10 metros. Ajá, los 10 metros. Por acá los coloco. Menos 10 metros. Menos 10 metros de pérdida. Energía total del fluido de la sección E. Esto va a ser el HR ES. ¿Qué más tengo del primer miembro de la generalizada? Menos HT. Menos HT, perfecto. Y como no tengo bomba, no la considero. ¿Sí? Listo, terminé todo lo que es el primer miembro. ¿Igual a qué? A la energía total del fluido al atravesar la salida de la turbina. P sub S sobre Rho por G más ZS más B sub S cuadrado 2G. Esta es mi incógnita, pues bien, la despejo. HT igual a P sub E sobre Rho por G más ZE más B sub E cuadrado 2G menos los 10 metros menos P sub S sobre Rho por G más ZS más B sub S cuadrado 2G. HT igual. P sub E sobre Rho por G. Me voy a mi lista de datos. ¿Cuánto vale P sub E? Lo tengo acá. 3,5 por 10 a la 5 para expresar la unidad del SI. Sobre 1000 por 9,81. Más el ZE. ¿Cuánto vale el ZE? Para la Z tengo esa referencia. ¿Cómo pondría ZE y cómo anotaría ZS? A ver, dígame usted. ¿Qué dice para ZS? ZS, ¿qué dice el enunciado? Se encuentra. ¿Cómo pondríamos? ¿Cómo acomodaríamos esto? Y puede tomar ZS como referencia y ZS en Ajá. por encima. Perfecto. Recuerden siempre la conveniencia del punto más bajo, tomarlo como referencia. ¿Cuál de los dos está más bajo? ¿El E o el E o el S? Es S. Exactamente. El punto más bajo es ese. Por lo tanto, lo asigno como 0. Y al ZE, ¿cómo me quedaría? 5. Perfecto. Muy bien. Reemplazo. ¿Y el B sub E? ¿Lo tengo en mi lista de datos a las velocidades de entrada y salida? No, pero puede calcularlo con continuidad. Perfecto. Excelente. Cuenta auxiliar. ¿4 por 3?
pi, diámetro 3, perdón, ¿cuánto vale el diámetro E? Diámetro E vale 1 al cuadrado. En este caso, para la B sub E voy a encontrar el valor 3, hice 3, hacen 3 chinos, 3,82 metros por segundo. Mientras que para la B sub S, 4Q pi de S cuadrado, 4 por 3 metros cúbicos por segundo, pi por el diámetro de salida. Me voy al listado, el diámetro de salida, ¿dónde lo tengo? Lo tengo acá, vale 1,5. 1,5 cuadrado y obtengo para la BS un valor de 1,69 metros por segundo. B sub B es 3,82 aquí, cuadrado sobre 2 por 9,81, menos 10, menos, paréntesis, P sub S. P sub S, vamos con P sub S. ¿Qué dice que para P sub S? Que tengo conectado o tengo un valor de menos 150 torricelli. Menos 150 torricelli. ¿Cómo sería entonces? En ese caso sería cuenta auxiliar P sub S sobre ρ por G es igual a ¿qué? A menos 0,15, que son los 0,15 metros, ¿sí? Multiplicado por la densidad relativa del mercurio, porque los torricelli son milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, en ese caso, vale menos 2,04 metros. El término P sub S sobre ρ por G, menos 2,04 metros. Menos 2,04, ese valor, de nuevo, todo eso vale todo eso. Más ZS. ZS habíamos dicho que directamente es 0, por esto que tengo acá, ¿sí? Y más la B sub S cuadrado, que vale 1,69Profe, no sé si soy yo nomás, pero no la escucho. No, no se le escucha. No, no, ha perdido el sonido.
Hola, hola, perdón. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, ahí se le escucha. Ahí está, ahí volví. A ver. No sé dónde se cortó. Quedó congelada igual la pantalla. Para Bien, mí, habíamos alcanzado había alcanzado a calcular, no sé si le figuraba ahí ya el valor de la potencia hidráulica o no. Le estaba empezando a escribir cuando se cortó. Ah, bien, perfecto. Dante, si me compartís, discúlpame que te moleste. Si me compartís, así damos la Ahí última vamos. parte. Perdón. Ya como para ir cerrando entonces el ejercicio, decíamos que habiendo calculado el valor de h de t, habiendo calculado el valor de h de t como de 33,3 metros, podríamos calcular, ya estábamos en condiciones de poder calcular la potencia hidráulica de la turbina, ¿sí? En donde encontramos para eso, haciendo el cálculo matemático, un valor de 980.453 vatios, lo cual equivale a hablar de 980 kilovatios, y expresado ese valor de potencia en valores de CB, que es lo que me pide el problema, aplico la relación correspondiente y obtengo el valor de 1333 CB. Y la pregunta era si este valor era mucho o poco, ¿sí? Era grande o pequeño. Y bueno, tenemos como dato que, por ejemplo, si nos referimos al valor de la potencia de una bomba domiciliaria que está en torno, en términos generales, de los 3/4 HP, y acá estamos hablando de más de 1300 bombas, juntas funcionando desde el punto de vista hidráulico, ¿no es cierto? Más de 1300 bombas domiciliarias. Y si no, desde el punto de vista mecánico, podemos hacer referencia que, por ejemplo, el motor de la Fórmula 1, el Mercedes de la temporada 2019, la potencia erogada por ese motor y está en torno a los 1000 CV aproximadamente. Es como para tener una idea de comparación respecto de la potencia hidráulica puesta en juego en este problema que acabamos de resolver. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Se entendió? Perfecto. se entendió. Bien. Bueno, excelente, me alegro mucho. Listo, ingeniero, no sé si usted tiene algo para aportar. Nada más, son las 19, estamos justito, ingeniero. El lunes terminaríamos entonces. Sí, sí, me quedan, a ver, resolvimos el 7, digamos, y me estaría quedando entonces de la guía, denme un segundo, revisamos rápidamente, nos queda el 8, 9, 10 y 11. Sí, el lunes terminamos ya la guía. Bien, listo entonces. Apurado el Excelente. ingeniero Dante. Ya tiene la cervecita en el freezer, dice. No, está frío, pues toma cerveza, no, no hay problema. No, no, está muy frío. Está muy frío. No, mate, Orupe, mate. él faltaría con la asistencia, Bueno, Martín, Oropel, don que entró Oropel, más tarde. Alexis. Sí, Ahí estamos esta con tarde, don profe. Alexis. No hay Y no sé problema, si ¿alguien entró algo más? más. Yo, profe, Méndez. Méndez Federico, muy bien, don Federico. Ahí está ya con presente usted. En el chat también hablaron. Mercado El chat. Roberto. Mercado Roberto. Sí, señor, ahí estamos. Listo, don Mercado. ¿Me puede poner presente, por favor? ¿Mariela? Sí, por favor. Sí, cómo no, Mariela. ¿Listo? Y Ávila Nicolás está también, que es el otro que estaba en el chat. Listo, estamos ahí. Bien, Bueno, ¿cómo muy venimos bien. hasta acá? ¿Se va entendiendo a don Bernoulli? ¿O no se va entendiendo a don Bernoulli? Sí, Bueno, quédese tranquilo que vamos a seguir practicando con esto, así que no. Así ya saben, a la noche no cuenten ovejas, cuenten Bernoullis. Bueno, Bueno, muy bien, listo, alumnos. listo, muchas Nos gracias. vemos el lunes. Buen fin de para todos.
Nos vemos. Nos vemos, profe. Buen fin de. Hasta luego. Gracias.